Durante 6 largos años, un viejo tanque de hierro enterrado en los terrenos de un campamento de Boy Scouts abandonado guardó un secreto macabro, como si fuera un sarcófago de acero olvidado. En el año 2019, un grupo de trabajadores contratados para demoler las estructuras en ruinas del lugar empezó a limpiar la zona. Su tarea era sencilla en apariencia: desmantelar edificios viejos y retirar toneladas de escombros acumulados por décadas de campamentos de verano. Pero entre todo ese abandono, había un tanque refrigerado, enorme, que en sus tiempos servía para almacenar agua y hielo. Era tan pesado que moverlo resultó imposible. Los trabajadores, sin otra opción, decidieron abrirlo con herramientas de corte. Apenas levantaron la oxidada tapa metálica, el aire se llenó de un olor insoportable, una mezcla de podredumbre y humedad que de inmediato hizo retroceder a todos. Adentro, entre restos deshechos de tela y basura, yacía un esqueleto humano. Los huesos, oscurecidos por el paso de los años, estaban aún entrelazados con lo que alguna vez fueron prendas de ropa. El hallazgo fue tan perturbador que la cuadrilla detuvo de inmediato sus labores y llamó a la policía. Nadie ahí sospechaba que estaban a punto de resolver, sin quererlo, un caso de desaparición que llevaba 6 años sin respuesta. No sabían todavía que esos huesos eran los de Amanda Brown, una excursionista de 29 años que había desaparecido sin dejar rastro. Para entender cómo terminó encerrada en ese tanque de metal, en medio del Bosque Nacional Cherokee, tenemos que retroceder en el tiempo, hasta el mes de julio del año 2013. Amanda Brown tenía 29 años y era una senderista con muchísima experiencia. Para ella, caminar por la montaña no era un pasatiempo cualquiera, era su forma de vida. Desde niña había escuchado historias de exploradores y aventureros, y en su juventud pasaba casi todos los fines de semana recorriendo veredas cerca de su casa. Lo disfrutaba porque ahí encontraba paz, fuerza y un contacto directo con la naturaleza. Cada salida la planeaba con cuidado. Revisaba mapas, estudiaba el clima y cargaba lo necesario: equipo de campamento, comida, botiquín, brújula y hasta un teléfono satelital por si algo salía mal. Para Amanda, hacer excursiones en solitario era una forma de retarse a sí misma y mantenerse conectada con lo esencial. Ese verano del año 2013, Amanda se había propuesto una caminata de varios días por uno de los rincones más hermosos y exigentes del Bosque Nacional Cherokee, en Tennessee. Este lugar cubre más de 650,000 hectáreas, llenas de montañas empinadas, vegetación cerrada y un clima que cambia de un momento a otro. Su ruta estaba calculada para completarse en 4 días. Ella quería evitar las veredas más concurridas y perderse en la soledad del bosque. Una semana antes del viaje ya tenía todo listo: botas nuevas, su tienda de campaña revisada, bolsa de dormir en buen estado y comida liofilizada suficiente para 5 días, con un pequeño extra por cualquier cosa. Su mochila llevaba un sistema de filtración de agua, su botiquín de primeros auxilios, mapas detallados, brújula, teléfono satelital y su inseparable cámara digital, con la que siempre capturaba paisajes impresionantes. El día 22 de julio del 2013, Amanda se despidió de su familia. Esa misma noche llamó a su mamá desde un motel cercano al parque para avisar que estaba bien. Hablaron unos 15 minutos. Le contó su ruta, los puntos de control y que pensaba regresar el día 27 de julio. Estaba emocionada, tranquila, y prometió volver a llamar en cuanto tuviera señal otra vez. Nadie imaginaba que esa sería la última vez que su familia escucharía su voz. La mañana del 23 de julio, Amanda estacionó su auto, un sedán plateado, en un pequeño aparcamiento al inicio del sendero conocido como Deer Creek Trail. El clima estaba perfecto, cálido, cielo despejado y con pronóstico de varios días sin lluvia. Alrededor de las 8 de la mañana, otro excursionista, un hombre de mediana edad que terminaba su caminata matutina, la vio bajarse del carro. Contó que Amanda ajustó las agujetas de sus botas, se acomodó la mochila en la espalda, le sonrió con un leve saludo y se internó con decisión en el bosque. Él fue la última persona en verla con vida. Después de ese momento, la pista de Amanda se perdió por completo. Los primeros días de su ausencia no preocuparon demasiado a su familia, porque sabían que ella era experimentada y que en el bosque no había señal de celular. Confiaban en que podía demorarse un poco sin que eso significara un peligro real. Pero llegó el 27 de julio y Amanda no llamó.
El día 28, su teléfono seguía sin cobertura. Y ya para la noche del 29, con 2 días de retraso sobre la fecha prometida, la angustia de su madre fue insoportable. Acudió a la oficina del sheriff del condado y reportó a su hija como desaparecida. Entregó toda la información posible: modelo y placas del auto, descripción física, el plan de ruta y los puntos de referencia. Desde ese momento comenzó oficialmente la búsqueda. El primer paso fue revisar el estacionamiento del sendero donde Amanda había dejado su coche. La mañana del 30 de julio, un ayudante del sheriff llegó al lugar y enseguida localizó el sedán plateado. Estaba cerrado con seguro. Dentro había un mapa de carreteras de Tennessee y una botella de agua vacía en el asiento del copiloto. Nada indicaba violencia ni robo. Parecía como si Amanda hubiera ido a caminar solo unas horas y no hubiese vuelto. El hallazgo del auto fue la primera confirmación física de que Amanda sí había entrado al bosque, y que, por alguna razón desconocida, jamás salió de ahí. Con esa certeza, las autoridades montaron de inmediato un operativo de búsqueda y rescate a gran escala. El centro de mando se instaló al pie del sendero, y al operativo se unieron el departamento del sheriff, guardabosques del Parque Nacional y grupos voluntarios especializados en rescates en montaña y zonas boscosas. Todos se guiaron con el mapa que la mamá de Amanda había entregado, donde estaba marcada la ruta planeada. Dividieron el recorrido en cuadrículas y comenzaron por lo básico: revisar el sendero y sus alrededores en un radio de 100 metros. Decenas de personas avanzaban en fila, peinando cada rincón, revisando barrancos, matorrales y troncos caídos. Buscaban cualquier indicio: una prenda, una huella, un pedazo de equipo. Pero tras un día entero de trabajo, el resultado fue desalentador. Ni una sola pista. El bosque parecía habérsela tragado. Al día siguiente, 31 de julio, ampliaron recursos y hasta un helicóptero sobrevoló la zona para intentar localizarla desde arriba. Pero el follaje era tan espeso que lo único visible eran las copas de los árboles y algunos claros aislados. Desde el aire, detectar a una persona era prácticamente imposible. Mientras tanto, los detectives entrevistaban a cualquiera que pudiera haber visto a Amanda. Volvieron a hablar con el excursionista que la saludó en la entrada, pero no aportó nada nuevo. Revisaron registros de campamentos y moteles cercanos, sin encontrar datos útiles. Cada minuto que pasaba, la desesperación aumentaba. El terreno era tan accidentado, con subidas empinadas, bajadas abruptas, rocas y zonas pantanosas, que incluso los rescatistas terminaban exhaustos. Aún así, no había ni rastro de Amanda. Para el 1 de agosto, sumaron a la búsqueda unidades caninas entrenadas para seguir rastros humanos. Los perros fueron liberados justo desde el auto de Amanda, y en un inicio parecían dar con la dirección correcta. Avanzaron unos 3 kilómetros bosque adentro siguiendo su aroma. Pero de repente, al llegar a un claro donde cruzaba un arroyo seco, todos los perros se desorientaron al mismo tiempo. Daban vueltas en círculos, olfateaban sin rumbo y ninguno pudo indicar hacia dónde había seguido Amanda. Los entrenadores repitieron la prueba varias veces con diferentes perros, y siempre pasaba lo mismo. El rastro se esfumaba en ese punto como si ella se hubiera desvanecido. Esa anomalía dejó perplejos a los investigadores. Aún así, el operativo continuó por otra semana más. Ampliaron el radio de búsqueda, revisaron cabañas abandonadas, refugios de cazadores e incluso cuevas a varios kilómetros del sendero. También enviaron buzos a lagos y ríos cercanos. El esfuerzo fue enorme, pero no apareció nada. El 8 de agosto, después de 10 días de trabajo intenso y sin resultados, la fase activa del rescate se dio por terminada. Ya no quedaban recursos suficientes y la zona había sido revisada a fondo. Para los jefes de la operación, si Amanda hubiera estado allí, viva o muerta, ya la habrían encontrado. El caso pasó oficialmente de búsqueda y rescate a investigación por desaparición. El departamento del sheriff repartió volantes con la foto de Amanda en todo el estado y zonas vecinas. También ingresaron sus datos en la Base Nacional de Personas Desaparecidas. Para la familia, ahí empezaba la etapa más dolorosa, la de la incertidumbre, esa en la que no hay respuestas, solo silencio. Con el paso de los días, los investigadores empezaron a analizar distintas teorías para explicar lo ocurrido. La primera y más obvia era la de un accidente. Quizá Amanda había caído en un barranco oculto entre la vegetación, se lastimó gravemente lejos del sendero,
o quedó atrapada en algún punto inaccesible. Pero había un detalle que no cuadraba. Tras una búsqueda tan extensa, lo lógico era haber encontrado al menos una señal: su mochila, su tienda de campaña, o incluso su cuerpo. Otra posibilidad era el ataque de un animal salvaje. El bosque Cherokee tiene una buena población de osos negros, así que los detectives consultaron a biólogos y especialistas. Todos coincidieron en que esa opción era muy poco probable. Los ataques de osos son raros y normalmente dejan rastros claros: ropa destrozada, sangre, huellas de garras o restos visibles. Nada de eso apareció. La tercera teoría fue que Amanda hubiera decidido desaparecer por voluntad propia. Revisaron a fondo su vida: cuentas bancarias, tarjetas de crédito, correos, redes sociales. Todo estaba intacto desde el día que desapareció. No había retiros de dinero, transferencias sospechosas ni planes ocultos. Además, tenía trabajo estable, proyectos personales y estaba muy unida a su familia. Quienes la conocían aseguraron que jamás les haría algo así. Esta hipótesis se descartó rápidamente. La cuarta teoría, y la más inquietante de todas, era la de un secuestro con asesinato. El hecho de que el rastro de los perros terminara de golpe en un claro levantó la sospecha de que Amanda pudo haber sido obligada a subir a un vehículo. El problema era que no había pistas, ni sospechosos, ni un motivo aparente. Amanda era una turista común, sin enemigos conocidos. A pocos kilómetros del punto donde se perdió su rastro estaba el campamento Yahula, un campamento de verano para scouts que había cerrado en el año 2011 por falta de dinero. El sitio llevaba años abandonado. Durante la búsqueda inicial, la policía solo dio una vuelta rápida por el perímetro. Confirmaron que la entrada estaba encadenada y que no había huellas recientes de vehículos. Sin una orden judicial ni un motivo sólido, no podían inspeccionarlo a fondo. Así que ese lugar quedó fuera de la investigación principal. La familia de Amanda nunca dejó de presionar. Mes tras mes llamaban al departamento del sheriff, enviaban correos a medios locales y organizaban caminatas en su honor para mantener viva la búsqueda. Querían que el caso no se enfriara, que la gente no olvidara su nombre ni su rostro. Pasaron los años y la desaparición de Amanda Brown se volvió uno de esos misterios que parecían no tener respuesta. Su nombre aparecía en foros de senderismo, en blogs de casos sin resolver y en programas de televisión dedicados a personas desaparecidas. Cada tanto surgía un supuesto avistamiento en otro estado, pero al investigarlo nunca resultaba ser ella. En 2016, un nuevo sheriff asumió el cargo en el condado y decidió revisar los expedientes viejos. El caso de Amanda estaba en la lista de pendientes. Al leer el reporte, algo le llamó la atención. El campamento Yahula apenas se mencionaba, como si hubiese sido descartado demasiado rápido. Esa omisión le pareció extraña. El 12 de noviembre de ese mismo año, el sheriff organizó una visita formal al campamento. Con una orden en mano y acompañado de 2 agentes, entró al lugar por primera vez en 5 años. El sitio estaba en ruinas. Las cabañas de madera caídas, ventanas rotas, maleza cubriendo todo. El silencio era tan denso que hasta el viento parecía ausente. Durante horas recorrieron el lugar sin encontrar nada relevante. Pero justo cuando estaban por irse, uno de los agentes notó una tapa de metal semienterrada entre la hierba, detrás del viejo comedor del campamento. La levantaron con esfuerzo y descubrieron la entrada a un sótano oscuro, cubierto de moho y polvo, como si nadie hubiera estado ahí en décadas. Con linternas en mano, los 3 agentes bajaron por la estrecha escalera metálica. El aire era pesado, húmedo, y olía a tierra vieja mezclada con óxido. Las paredes estaban cubiertas de hongos, y el suelo se sentía resbaloso. Era evidente que ese sótano no figuraba en los planos originales del campamento. Al principio solo había basura, latas oxidadas, cajas vacías y restos de muebles podridos. Pero al avanzar hacia el fondo, encontraron algo que los dejó helados. Contra la pared del lado derecho había una especie de camastro improvisado, hecho con tablones y colchonetas viejas. Sobre él, una manta desgarrada, y encima, un zapato femenino lleno de polvo. El sheriff ordenó tomar fotos de inmediato y asegurar el lugar. La intuición le decía que aquello no era un simple escondite. En la esquina más oscura del sótano había una puerta de madera semipodrida. La forzaron y al abrirla se toparon con un cuarto más pequeño, sin ventanas, con cadenas sujetas a las paredes
y manchas en el suelo que parecían antiguas. La escena era escalofriante. No parecía un refugio común, sino un sitio preparado para encerrar a alguien. Entre los escombros había restos de ropa femenina, pedazos de tela con flores y un cinturón roto. Los agentes no tardaron en llamar al equipo forense del estado para que se hiciera cargo. Cuando el laboratorio analizó todo lo encontrado, la confirmación fue devastadora. El zapato, las prendas y hasta unos cabellos recogidos en el camastro coincidían con el ADN de Amanda Brown. Después de más de 3 años, por fin había una prueba clara de que ella había estado allí. El hallazgo cambió todo el rumbo de la investigación. Ya no se trataba de una desaparición accidental en el bosque, sino de un posible secuestro con cautiverio. Lo más aterrador era que, aunque habían encontrado rastros claros de Amanda, no había señales de su cuerpo. Eso significaba 2 cosas: que había muerto en otro lugar, o que quizá estuvo viva ahí durante un tiempo y después fue trasladada. Los forenses calcularon que las cadenas y las manchas en el suelo tenían varios años, coincidiendo con la fecha en que Amanda desapareció. Eso confirmaba que aquel sótano había sido usado justamente en ese periodo. Sin embargo, no pudieron determinar cuánto tiempo estuvo ella allí ni qué pasó después. El sheriff ordenó revisar a fondo todo el campamento Yahula. Escuadrones de búsqueda pasaron semanas escarbando entre ruinas, inspeccionando cabañas colapsadas y rastreando el terreno con radares de penetración en el suelo. Encontraron huesos de animales, basura antigua y objetos oxidados, pero ni rastro del cuerpo de Amanda. Los investigadores comenzaron a plantear una hipótesis inquietante. ¿Y si el secuestrador había usado el campamento como escondite temporal y luego se llevó a Amanda a otro sitio? Eso explicaría por qué nunca apareció ningún resto en los alrededores. Pero entonces surgía la gran pregunta: ¿quién conocía ese sótano oculto y tenía acceso al área justo en el verano de 2013? La respuesta no era sencilla. El campamento había cerrado oficialmente en 2011, pero los registros mostraban que varias personas aún tenían llaves de acceso: exadministradores, trabajadores de mantenimiento y algunos voluntarios. De pronto, la lista de posibles sospechosos se amplió de manera alarmante. La policía comenzó a rastrear uno por uno a los exempleados y voluntarios del campamento Yahula. Algunos ya habían fallecido, otros se habían mudado lejos y unos cuantos aún vivían en la zona. Varios fueron entrevistados, pero casi todos afirmaban lo mismo: no tenían idea de que existiera un sótano escondido bajo el comedor. Sin embargo, un nombre llamó especialmente la atención. Se trataba de un antiguo guardia nocturno del campamento, un hombre solitario, con antecedentes por acoso y que había sido despedido en 2010 por conducta inapropiada hacia las jóvenes del lugar. Curiosamente, él aún residía a menos de 20 kilómetros del bosque. Cuando los detectives fueron a interrogarlo, notaron que su casa estaba llena de candados, cortinas cerradas y cámaras de vigilancia caseras apuntando hacia la calle. El sujeto aceptó responder preguntas, pero se mostró evasivo. Negó conocer a Amanda y aseguró que jamás volvió al campamento después de su despido. No obstante, al revisar los registros telefónicos de la zona, surgió un dato inquietante. La noche del 23 de julio de 2013, el mismo día en que Amanda desapareció, el celular de aquel exguardia había emitido una señal desde una torre cercana al sendero Deer Creek Trail. Esa coincidencia no pudo ser explicada. El sheriff pidió una orden para registrar la propiedad del sospechoso. En el sótano encontraron recortes de periódicos sobre desapariciones, cuadernos con anotaciones perturbadoras y, lo más impactante, varias pertenencias femeninas: pulseras, peines y hasta un diario infantil. Ninguno de los objetos pudo relacionarse de inmediato con Amanda, pero el hallazgo reforzó la sospecha de que estaban frente a un posible depredador. Mientras tanto, los detectives siguieron revisando archivos antiguos del campamento. Descubrieron que el sospechoso había trabajado durante más de 15 años como instructor de supervivencia y conocía cada rincón del bosque, senderos ocultos y refugios abandonados. Esa experiencia le daba un conocimiento privilegiado que pocos podían igualar. Además, se supo que él solía realizar caminatas en solitario, justo como Amanda, y que había estado cerca del campamento durante el verano de 2013. Su rutina y su conocimiento del terreno lo convertían en la persona que más probabilidades tenía de saber cómo ocultar a alguien sin ser detectado.
Los investigadores también revisaron casas de excompañeros y amigos, pero nadie pudo dar una coartada firme para el día que Amanda desapareció. Todo parecía indicar que alguien conocía el campamento a la perfección y había planeado cuidadosamente cómo aprovechar su abandono para cometer un crimen. Al cotejar evidencias y registros, apareció otra pieza clave: una cámara digital encontrada en la propiedad del sospechoso. Era idéntica al modelo que Amanda llevaba en su excursión. Cuando la analizaron, descubrieron fotos almacenadas que documentaban partes del bosque y tomas borrosas de hojas y tierra, justo del lugar donde Amanda habría sido atacada. Con ese hallazgo, el caso dio un giro definitivo. Tenían evidencia física que vinculaba directamente al sospechoso con Amanda. Finalmente, la investigación pasó de la fase de búsqueda e hipótesis a una persecución concreta de un posible homicidio premeditado. El largo misterio de su desaparición empezaba a tomar forma y acercarse a una resolución. En octubre de 2019, un equipo de trabajadores llegó al campamento Yahula para limpiar y demoler estructuras antiguas. Días de esfuerzo desmontando cabañas y edificios derruidos los llevaron detrás del comedor principal, donde entre la maleza descubrieron un enorme tanque de acero semienterrado. El tanque, según planos antiguos, era un depósito de hielo industrial que nadie recordaba haber usado en décadas. Era enorme, pesado y completamente cerrado. Tras varios intentos fallidos de moverlo, decidieron cortarlo con una amoladora. Al abrir la tapa, un olor nauseabundo los golpeó al instante. Dentro había restos humanos entre telas descompuestas y basura acumulada durante años. Los trabajadores se alejaron y llamaron a la policía de inmediato. En menos de 20 minutos, llegaron patrullas del condado y acordonaron el área. Detectives y peritos forenses comenzaron un meticuloso trabajo de extracción y documentación del contenido del tanque, como si fuera una cápsula del tiempo macabra. Allí, entre hojas húmedas y óxido, se encontró un esqueleto casi completo con restos de ropa y botas de senderismo que coincidían con la descripción de Amanda. El examen antropológico preliminar confirmó que se trataba de una mujer caucásica de entre 25 y 35 años, lo que reforzó la sospecha de que eran los restos de Amanda Brown. Finalmente, la identificación se corroboró al comparar radiografías dentales de Amanda con el cráneo hallado. Fue un 100% de coincidencia. 6 años después de su desaparición, Amanda había sido oficialmente encontrada, y la investigación dio un paso definitivo hacia la resolución. Su muerte no fue un accidente, sino un asesinato. Con la identificación confirmada, los detectives centraron su atención en los sospechosos más probables, quienes conocían el campamento y el sótano oculto. Revisaron antecedentes, registros y hábitos de cada ex empleado. Todo apuntaba a un hombre: Martin Gray, instructor de supervivencia que había trabajado en el campamento durante más de 15 años y vivía cerca del bosque. Los investigadores obtuvieron una orden de cateo para su casa. Allí encontraron mapas antiguos del campamento, cuchillos y objetos personales del lugar, pero lo que realmente los conectó con Amanda fue una cámara digital idéntica a la que ella llevaba durante su excursión. Al revisar la memoria, aparecieron cientos de fotos, paisajes, senderos y, en las últimas, imágenes borrosas de hojas y tierra, tomadas el día en que Amanda desapareció. Con esa evidencia, Martin Gray fue arrestado y acusado de secuestro y homicidio premeditado. Durante el interrogatorio, se mostró inicialmente tranquilo, pero al enfrentar la prueba irrefutable de la cámara, dejó de dar declaraciones. Su coartada no pudo sostenerse y el caso empezó a cerrarse. El juicio tuvo lugar en 2020. La fiscalía presentó una cronología completa de los hechos. Como Gray, usando su conocimiento del terreno, habría atraído o forzado a Amanda fuera del sendero hasta el campamento abandonado, cometido el asesinato y ocultado su cuerpo en el tanque industrial. La cámara fue la pieza clave para demostrar su responsabilidad directa. Tras deliberaciones breves, el jurado declaró culpable a Martin Gray de secuestro y asesinato en primer grado. El juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Finalmente, después de 6 largos años de angustia e incertidumbre, la familia de Amanda obtuvo justicia y pudo cerrar el capítulo más doloroso de sus vidas. El caso de Amanda Brown quedó finalmente resuelto, pero la historia dejó cicatrices profundas en quienes la conocieron y en la comunidad. Para su familia, después de 6 años de angustia y de no saber nada,
Hubo un cierre doloroso pero necesario. Por fin pudieron llorar, recordar y despedirse con cierta paz. El bosque cherokee volvió a su silencio habitual, como si nada hubiera pasado, ocultando entre sus árboles la historia de Amanda. Sin embargo, su caso sirvió para recordar la importancia de la seguridad en excursiones solitarias y de estar siempre preparados, pero también de nunca subestimar el peligro que puede acechar incluso en lugares que parecen tranquilos. Los investigadores reflexionaron sobre las dificultades del caso, cómo un conocimiento experto del terreno y la astucia de un criminal podían mantener oculta a una víctima durante tanto tiempo. Fue una lección sobre paciencia, minuciosidad y la necesidad de no dejar ningún detalle sin revisar en investigaciones complejas. Para el público, la historia de Amanda se convirtió en un recordatorio sombrío de que la naturaleza puede ser tanto un lugar de belleza como de peligro. La combinación de soledad, abandono y desconocimiento del terreno puede tener consecuencias devastadoras, pero también mostró la determinación de quienes nunca se rindieron en la búsqueda de la verdad. Hoy, al recordar a Amanda Brown, no solo se habla de su trágico destino, sino también de su valentía y amor por la naturaleza. Su legado inspira a otros a explorar con respeto, precaución y siempre con alguien que pueda saber de su paradero. Aunque el crimen fue terrible, la justicia finalmente llegó y su historia dejó una enseñanza invaluable para todos.